Los 4 grados mentales. ¿Qué es el primer grado? Hola a todo el mundo. Para explicar qué es el primer grado mental, y cómo sería un comportamiento desde esta adecuación, me gustaría exponer aquí un cuadro sobre los niveles de conducta y su evolución que compone el doctor en Filosofía y Psicología José Luis Pinillos, en su libro, La mente humana, hasta llegar a los niveles de perfección que ha alcanzado en nuestra especie. La conducta de los seres vivos ha pasado por estadios de muy diversa calidad. He aquí algunos de ellos. Tropismos, formas muy elementales de conducta, que consisten en reacciones de giro u orientación de las plantas u otros organismos fijos, originadas por una fuente exterior de energía. A veces se habla también de tropismos en los animales libres. Su importancia decrece con la evolución, hasta desaparecer por completo en los mamíferos. Taxias, reacciones de orientación y locomoción que se producen de forma necesaria en ciertos animales inferiores, al ser estimulados por una fuente exterior de energía. Los paramecios, por ejemplo, reaccionan de este modo ante el calor, termotaxia, y las mariposas ante la luz, fototaxia positiva. Esta forma de conducta predomina en los invertebrados inferiores y desaparece en los vertebrados superiores. Reflejos. Los reflejos aparecen ya en los metazoos. La importancia de estas reacciones inadaptativas, muy elementales, pero ya algo más flexibles que las taxias, disminuye en los invertebrados superiores y en los vertebrados, en cuyas conductas intervienen ya otros mecanismos comportamentales de mayor jerarquía. Instintos, son patrones muy complejos de conducta no adquirida, construcción de nidos, migraciones, etc., iguales para todos los miembros de una especie, que capacitan a estos para adaptarse de una forma estereotipada al medio. Los instintos que se apuntan muy débilmente en los metazoos, dominan la conducta de los insectos y también, parcialmente, la de los peces, reptiles y pájaros. A partir de los mamíferos inferiores, su importancia disminuye y son sustituidos por otras conductas de nivel más alto. Aprendizaje, la capacidad de mejorar con la experiencia, los patrones hereditarios de conducta, va íntimamente ligada al desarrollo del sistema nervioso. Los reflejos condicionados e instrumentales y los aprendizajes perceptivos se desarrollan marcadamente en las aves, mamíferos inferiores y primates. Si bien ya especies más antiguas son capaces también de aprovechar en parte la experiencia. Los pulpos, por ejemplo, aprenden con gran rapidez a defenderse de los trucos de los pescadores. Inteligencia, resolución de algunos problemas elementales por parte de los mamíferos superiores indica que de alguna manera piensan. No obstante, la capacidad del hombre para pensar mediante símbolos que representan abstractamente las cosas y sus relaciones, sitúa al pensamiento humano en un nivel cualitativamente distinto del pensar animal. Pues bien, después de esta introducción, como aportación al esclarecimiento de lo expuesto en este cuadro y a los comportamientos que quiero hacer referencia en mi clasificación, diría que los tropismos son una reacción muy conocida en las plantas que se giran, se abren, o exhalan sus perfumes en función de la luz solar. En los humanos podemos decir que una reacción de ese tipo sería el proceso del sueño que va compaginado con la luz solar. La actividad se acrecienta al amanecer y decrece en el crepúsculo, por lo tanto, tendremos comportamientos influenciados por el proceso del sueño, ya que, si nos encontramos en un momento con sueño, no será lo mismo que si estamos perfectamente descansados, de alguna manera nos puede influir. Para mi clasificación diría que existen en las personas unas reacciones que pasan por ser parecidas a las taxias, como puede ser el caso de sentarse en un comedor y tener cierta preferencia por estar mirando a la ventana, puede ser una termotaxia, aunque influyan otros factores más superiores como el de sentirse más en libertad, o el caso que se suele dar cuando una persona se pierde en el campo y que suele caminar en su desorientación en favor o en contra de donde le venga el aire o la luz solar. También tenemos la incomodidad, a veces inconsciente, que se experimenta en determinados lugares por su decoración, construcción, etc.
Yo diría que son reacciones del tipo expuesto como taxias y también influyentes en determinados momentos, en nuestras reacciones inconscientes. En los seres actuales los reflejos son importantes, si se lleva una vida muy inferior en cuanto al comportamiento. Y no me refiero en esa inferioridad, a tener más o menos capacidad económica o intelectual. Lo hago en función de la vida adaptativa a los medios que se nos ponen al alcance. Cuando por ejemplo nos sentimos atacados o participamos en actividades de gran influencia instintiva o animal, como pueden ser, un combate, conseguir un espacio en la jerarquía de grupos, una pareja sexual, etc. Para las personas los reflejos son de naturaleza inferior si actúan por debajo de la conciencia, si somos conscientes de ellos y de cómo tenemos que utilizarlos. Son de condición superior, o al menos natural. Con respecto a los instintos, en mi clasificación tienen una enorme importancia, ya que en los grados primero y segundo son tremendamente influyentes en la conducta, aun no siendo conscientes de ello. En el tercero y cuarto se dominan o no existen. El aprendizaje es utilizado para mejorar, sin embargo, en los dos primeros planos que expongo, la condición mental no está capacitada para la perfecta utilización de esa cualidad, pues como se suele decir, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, con lo cual no aprovecha al máximo su aprendizaje, aferrándose a sus patrones, condiciones o referencias marcadas por sus progenitores de raza. Si la inteligencia es lo que hace definitivamente que los humanos sean superiores a los animales, para mí una persona inteligente que sea testaruda, inhumana, o incapaz de amar, por poner solo unos ejemplos, es un ser inferior en mi categoría de los grados mentales y nunca podré considerarla como actuante ni siquiera, de tercer grado. Volviendo a mi exposición y cómo la clasifico, desde el nivel de los tropismos, hasta el nivel de la inteligencia, en mi estudio lo sitúo en el primer grado, en cuanto a las formas de conducta de las personas actualmente. Pues se puede ser, según la clasificación que actualmente entendemos, un inteligente intelectual, aunque yo no me refiero a ese tipo de conducta, basada en los conocimientos intelectuales, yo me refiero a las actuaciones de índole temperamental, psicológica, aptitudes o reacciones, ya que en ellas es donde se demuestra el dominio mental, y mientras exista en nosotros el más mínimo comportamiento inteligente, influenciado por los tropismos, taxias, reflejos o instintos impidiendo que la penetración y el aprendizaje sean libres y conscientes, puedo decir que hay algo en nosotros que actúa en el original estado primario, aunque no seamos animales. En la medida en que nosotros vayamos reduciendo y controlando esas influencias nos iremos elevando de condición. Este plano de razonamiento es similar también al que las personas tenemos en los primeros años de nuestra vida, ya que habremos adquirido conocimientos y experiencias, pero andamos porque vemos andar, lloramos cuando tenemos hambre o frío, evacuamos cuando nuestras necesidades fisiológicas nos lo piden, nos protegemos del peligro, etc. Todos esos instintos siguen funcionando en la edad adulta, pero en función de la educación que recibamos, acontecimientos que se produzcan a nuestro alrededor en el proceso de desarrollo, se irán formando en nuestro comportamiento para controlarlos sin que afecten a nosotros y a los demás. Si en un futuro actuamos impulsados por nuestros instintos, lo que sería, por ejemplo, llegar ante un banquete y ponerse a comer sin tomar conciencia de cómo me comporto, según las normas de conducta establecidas en nuestra sociedad, en mayor o menor medida permanecemos viviendo una vida elemental. Otro ejemplo al que podemos referirnos, es el descontrol que nos produce a veces la presencia de una persona del sexo opuesto, que a pesar de todos los conocimientos intelectuales que tengamos, el instinto sexual controla en cierto modo la situación, poniéndonos nerviosos o no reaccionando con sentido, llegando en algunos casos a proceder con abusos deshonestos, como es el caso de los abusos sexuales o en casos extremos, las obsesiones que llegan a ser patológicas. Si no analizamos y controlamos esos instintos, no podemos desarrollar una vida normal de humanos civilizados,
no pudiendo considerar que seamos mejores que los animales. El grado primario, cuando se considera natural, está siempre con nosotros, es parte de nosotros mismos, y aunque estemos en estado de insensatez o en un coma accidental, seguirá trabajando en sus funciones más elementales para la subsistencia, aunque ya no ejerza influencia psicológica al carecer de esa función por culpa de algún accidente. Es una parte de nuestro cerebro que su funcionamiento, al ser clasificado, lo tenemos que hacer desde el primer grado. Pero no es realmente un funcionamiento clasificatorio, ya que en muchas de sus funciones, este es completamente autónomo, pero no por ello deja de ejercer su influencia sobre la conducta, y esa es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta, a la hora de considerarlo como un grado mental. Es la parte de nuestro cerebro que organiza todos los mecanismos físicos del cuerpo, algunos sin darnos cuenta de que existen y otros en los que sí tomamos conciencia, por los síntomas que aparecen, síntomas que pueden ser naturales como el hambre o la sed, y otros por medio de una enfermedad. Todos los funcionamientos instintivos que tiene nuestro cuerpo, no debemos controlarlos por el posible deterioro de nuestra salud orgánica y mental. Por ejemplo, si nosotros tenemos frío, es porque los agentes ambientales están afectando a nuestro cuerpo, que es vulnerable al frío. Ese cuerpo pone en marcha unos mecanismos que hacen que la sensación de frío pase a ser lúcida. Por tal motivo buscamos los medios naturales o artificiales, para protegernos de ese frío. Si nosotros aguantamos ese frío y dejamos nuestro cuerpo sin abrigo, estamos controlando un mecanismo defensivo inconsciente de nuestro organismo que afectará nuestra salud de una manera negativa. Lo que a nosotros nos interesa del estado inconsciente es que, si tenemos frío, nuestro comportamiento está influenciado por ese frío. Si tenemos deseos sexuales hacia alguien, esos deseos están condicionando nuestro comportamiento o nuestra conversación. Y al igual con todos los demás instintos, tenemos que comprender razonablemente cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, desde el aspecto inconsciente. Eso es muy positivo para saber cómo pueden influir en nuestros comportamientos, o cómo podemos nosotros influirle a él. Con esto no quiero decir que lo estudiemos como lo estudia un médico, sino, solo comprender para procurar no hacerle nada que vaya en contra de su funcionamiento normal, para que no interfiera en nuestros actos. Supongamos que tenemos sueño, y por razones ajenas a nuestro deseo natural de dormir, anulamos la orden y seguimos en activo. En un principio no debe producir ningún daño, pero a largo plazo y resultando abusivo, sí puede ser un problema de salud física que irremediablemente afectará a los comportamientos y entendimientos. Se podrían poner infinidad de ejemplos de lo que nosotros ejecutamos diariamente en contra de nuestro organismo. Seguro que cada persona tendrá una visión clara de ello. Si viviésemos en exclusiva para satisfacer nuestros instintos naturales, desde un plano consecuente, la evolución humana habría caminado por unos derroteros muy diferentes. También tenemos que reconocer que es en realidad lo que impulsó a la raza humana a evolucionar, la infelicidad de satisfacer las necesidades fisiológicas, las que fueron condicionando las diferentes culturas y según las exigencias climatológicas de la zona en que se desarrollaban las actividades. Obligaron a la sociedad a la protección o acumulación de alimentos y útiles para cubrir las necesidades en los periodos de escasez. El problema de nuestra mente es, siguiendo con el ejemplo anterior de tener frío, cuando además de necesitar un abrigo para protegernos del frío, este tiene que satisfacer un problema psicológico, como puede ser, que el abrigo sea más bonito, más caro y mejor diseñado que el de los demás. Entonces permanecemos apartando a un lado nuestro frío y la necesidad de abrigarnos, para pasar a dejarnos influenciar por una reacción irreflexiva, consciente o no, o involuntaria, subconsciente o más grave aún, por una mente cargada de mezquindades y miserias. No cabe la menor duda de que un cerebro que trabaje en ese plano de influencias instintivas o gobernadas por desequilibrios psicológicos subconscientes, podrá conseguir infinidad de logros en la vida, pero esos logros o acumulación de posesiones materiales,
para contentar lo físico funcional. Carecerán de todo lo esencial para completar el día a día. Se sentirá vacío, no alcanzará nunca un plano superior y con ello una felicidad plena y sincera, aunque tenga todas las posesiones materiales de esta vida. Gracias por escuchar.